Entre más pronto se toma del evento, tiene mayor efectividad. Cualquier método de planificación es responsabilidad de ambos. Durante mucho tiempo, pues las mujeres estuvieron privadas de digamos, de este medicamento. ¿Es abortiva? No. El miedo en sí, creo que de la parte científica, es el abuso que se le puede dar al uso de esta píldora. Es un placer estar con todos y todas a través de UTV, el canal universitario de la cultura y este espacio que hemos denominado Desde la Academia. Aquí abordamos estos temas que son importantes para el país y que obviamente buscamos un punto de vista completamente diferente. Hoy estaremos hablando de las pastillas anticonceptivas de emergencia, más conocidas como las PAE, las cuales pues una gran parte de la población está en contra de la venta libre y otra parte pues considera que la misma no debería de venderse. Unos están a favor y otros en contra. Y también, si nos queda un poco de chance, vamos a hablar de las mascarillas y esto que se ha aprobado en el Congreso Nacional para que las mismas pues ya no sea una obligatoriedad portarlas. Tengo dos distinguidas invitadas en este espacio. Con ellas vamos a profundizar sobre todo el tema de las PAE, que es el tema que más me interesa en esta ocasión. Y se trata de la doctora Roxana Araujo, ustedes ya la conocen, fue ministra de Salud y pues una amiga de la casa. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Es un placer tenerla con nosotros. Y también está Virna Rivas, ella es la coordinadora académica de los diplomados del programa EduSalud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenida, doctora. Un gusto, buenas tardes y un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Bienvenida. En términos generales, ¿qué podemos decir de las PAE, doctora Araujo? Bueno, era uno de los pocos países, por decirlo así, en los que no se había autorizado el uso. Recuerdo que hace más o menos unos más de 10 años, de una década, hubo también un debate a nivel a lo interno del Congreso Nacional, donde estaba la autorización del uso de la PAE, que es la pastilla anticoncepción, nosotros decimos del día después. ¿Qué es lo que pasa? En aquel momento había una fuerte opinión por parte de la Iglesia con uno de sus representantes, bueno, uno de los congresistas, una señora mejor dicho, se oponía a que fuera legalizada en nuestro país. ¿Qué fue lo que conllevó todo esto? A que de manera clandestina las mujeres que necesitaban usarla, la pudieran usar. Y desde entonces creo que se ha estado vendiendo de manera indiscriminada en nuestro país. Con esto de la legalización, siempre dijimos nosotros que tendría que ser para casos especiales. Y ya sabemos nosotros el tema de lo que ha sido aquellas mujeres que han sido abusadas, que han sido violadas y que han quedado embarazadas y que de repente ese no era el deseo de ellas. Ya sabemos lo traumático que significa esto. Sin embargo, hubo esa controversia durante todo este tiempo y es hasta este año pues, que se firma a través del Ejecutivo pues ya la legalización y la venta de este, es un medicamento al final de cuentas, pues, de este medicamento. ¿Usted, en términos generales, qué podemos decir de las PAE? Pues bueno, pienso que la pastilla anticonceptiva de emergencia pues viene a ayudar a que las mujeres puedan tener una buena salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Como mencionaba la doctora, pues desgraciadamente durante todo este tiempo que no estuvo disponible para las mujeres hondureñas, pues de repente se vieron muchos casos, como mencionaban ustedes mismos, de embarazos en adolescentes, incluso mujeres que fueron violadas, niñas que fueron violadas. Entonces esto viene a aumentar más el trauma, a revictimizar prácticamente a la persona que ha sufrido de una violación. Y por supuesto también en otros países, pues mujeres que han tenido problemas, digamos, de falla del método anticonceptivo, que se rompió el preservativo o que de repente tuvieron relaciones sexuales sin protección, pues se pueden utilizar. Entonces, esa misma, digamos, dinámica va a ser la que se va a poder aplicar en el país ahora de que se van a comercializar ya a nivel nacional.
¿Y este es un tratamiento así normal o lleva un procedimiento? No, mire, realmente que no lleva, debería, en todo caso, ser recetado por un médico especialista, en todo caso, que sería un ginecobstetra, un ginecólogo. Sin embargo, sabemos que eso no ha sido así, eso no es real en la práctica. Hay personas que no pueden pagar, por decir así, ni una consulta general, no digamos un médico especialista. Sin embargo, lo que sí queremos, por lo menos de mi parte, dejar claro, que este no es un medicamento de uso rutinario. Por eso se llama PAE, porque es de emergencia, pastilla anticonceptiva de emergencia. O sea, no se debe de utilizar como un método de anticoncepción rutinario. Las concentraciones de estrógenos que tienen estas pastillas son altas y a la larga podrían tener efectos adversos de las cuales pues, nosotros no quisiéramos, ¿verdad?, que nuestra población adolezca de eso. Sin embargo, tenemos que priorizar aquellos casos especiales, como lo mencionaba la doctora, sobre todo en los casos de violaciones, que nosotros sabemos que eso no ha sido infrecuente, sino que son frecuentes. O sea, si una mujer tiene relaciones sexuales 2 o 3 veces en la semana, ¿no es correcto que la esté consumiendo así, tan seguido? No es correcto. Idealmente debería ella acudir a un médico, ¿verdad? Y consultar en qué momento sería el momento preciso para tomar esta pastilla. Y, por supuesto, algo muy importante es la educación a la población. Pienso que eso es algo sumamente importante, que ellos sepan en qué momentos es que se debe utilizar. Tal vez, como dice la doctora, no existen barreras económicas importantes en nuestro país que de repente hacen que ellas no puedan estar yendo a un ginecólogo, estar pagando una consulta a un ginecólogo frecuentemente. Entonces, aprovechar en ese contacto de poder explicarle a ella cuándo se debe utilizar y enseñarle que existen otros métodos que sí los puede utilizar de forma habitual, ¿verdad? Pastillas anticonceptivas, preservativos, etcétera. Entonces, es importante esa educación hacia la población. O sea, y usted ya lo mencionaba, doctora, tiene algunos componentes que a la larga pueden traer consecuencias. Sí, las concentraciones son altas en comparación a otros anticonceptivos, sobre todo los anticonceptivos orales, los SACO. O sea, ya sabemos que las concentraciones de estas pastillas son sumamente altas. Entonces, en relación a eso, pues no puede ser como un método anticonceptivo de manera rutinaria. Para eso están los anticonceptivos orales de ciclos de 28 días, de 30 días. Están los otros métodos de anticoncepción que mencionó algunos la doctora, como son los preservativos, que en la minoría de la población pues sí son de uso común. Pero también están ahora, bueno, ha estado siempre el dispositivo intrauterino, el famoso DIU, y ahora los implantes. Los implantes que han dado un buen resultado y la ventaja de los implantes es que pueden ser duraderos en cuanto al tiempo, en mayor tiempo que el resto de los anticonceptivos. ¿Y esto por qué? Porque hay algunos que duran de 3 años y otros que duran hasta 5 años. Entonces, eso es un mecanismo también que la mujer puede utilizar y no arriesgarse a estar consumiendo píldoras con una alta concentración de estrógenos. ¿Es una sola aplicación o son varias? Porque hay mujeres que han tomado una pastilla y dicen, yo la tomé y salí embarazada. Probablemente porque no han seguido o no se ha tomado la dosis correcta del medicamento, porque según la Organización Mundial de la Salud, si se toma de forma efectiva, ¿verdad? Si se toma la dosis correcta y dentro de los 3 a 5 días después de haber tenido esta relación sexual sin protección o de un evento como una violación, entonces tiene efectividad. Ahora, si se toma, entre más pronto se toma del evento, tiene mayor efectividad. O sea que si se la toma, digamos, en el primer día de que sucedió esto, va a tener mucha mayor efectividad que si la toma ya a los 5 días, digamos. Puede hacer que de repente aquí ya no funcione mucho y se pueda dar mayor porcentaje de embarazo. Es que yo escuché, y si no me equivoco fue a la doctora Ligia Ramos, de que es como varias dosis. No necesariamente tiene que ser. Por eso se llama píldora del día después, okay. Exactamente, porque debe ser después de haber
de haber tenido... ¿Cuánto tiempo máximo? Pues en las primeras 24 horas después de haber tenido la relación sexual. Eso es lo que está indicado. Sí, en algunos casos se le puede repetir una dosis más, pero no es en la generalidad. Y por eso mencionábamos, lo ideal sería que esto fuera recetado por un médico especialista, pero eso no va a ser así ni ha sucedido. Y ya en esta década que le estoy mencionando anterior, que hemos pasado, pues la población la ha usado, porque inclusive en los lugares que la han vendido, ni siquiera les piden receta médica, sino que solo llegan y piden la píldora del día después y ya se sabe qué es lo que le entregan. Entonces, pero ahora que ya está autorizada y que ya se va a comercializar a nivel nacional, pues que la población esté educada y que entienda. Y vamos a recalcar que no es un método de anticoncepción rutinario, sino que es específicamente para una emergencia en que a la mujer se le haya olvidado por cualquier motivo, de repente no se tomó sus anticonceptivos normales, los que toman de manera rutinaria, o que si planifican con preservativo no lo hayan usado y que ella piensa que puede salir embarazada. O sea, es una píldora de emergencia, no es un método de anticoncepción rutinario. Y solo es para embarazo, ¿va? No para enfermedad de transmisión sexual ni nada de eso. O sea, hay que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Le hacía la pregunta porque tengo aquí que existen dos tipos de pastillas. Uno que es unidosis y otro que son de 2 dosis. Una dice que si es unidosis debe tomarse lo antes posible dentro de las primeras 72 horas. Si es de 2 dosis, la primera pastilla debe de tomarse antes de las 72 horas y 12 horas después la siguiente pastilla. Exacto, pero la hemos tenido la de unidosis. Ok, entonces, es la más común, digámoslo así. Es la más común. Existen las dos presentaciones, claro que sí, pero hay que tener cuidado que, es lo que mencionaba la doctora, si está esperando el cuarto o el quinto día, probablemente el efecto no sea el mismo. Idealmente es en las primeras 24 horas, pero se pueden esperar hasta 3 días después de haber tenido relaciones sexuales el poderse administrar, ya sea la unidosis o la que es de 2 dosis. Doctora. Sí, y es importante ya ahora que se va a comercializar, pues que esta información esté disponible para todas las mujeres. Eso es algo sumamente importante, que sepan si es una sola dosis, si son 2 dosis, en qué momento es que se las deben tomar, etcétera. Entonces eso es muy importante que pueda estar disponible para toda la población en ese momento de comercialización. Y yo creo que no solamente la mujer debe de conocer esta información, ¿no? También el hombre debe de estar informado, ¿no? Es que esa es una gran responsabilidad que se le ha dejado a la mujer. La planificación familiar pareciera que solo le corresponde a la mujer y no es así, es de la pareja. Y solo en los casos que ya mencionamos nosotros, en aquellos casos de abuso o de que la mujer ha sido objeto de violación, es que entonces pues intervienen los familiares más cercanos, en este caso los padres de familia. Pero es una responsabilidad de ambas personas. Cualquier método de planificación es responsabilidad de ambos. ¿Cómo o qué debe de hacer el Estado ahora que ya se aprobó? Porque aquí falta mucha educación sexual. Es importante que se pueda fortalecer las capacidades tanto del personal médico, porque de repente algunos médicos que se encuentran en las áreas postergadas del país de repente no tienen tanta información acerca de este tipo de métodos, ¿verdad? Entonces es importante que ellos puedan fortalecer sus capacidades, todo el personal de salud y también la población en general, tener información disponible que sea fácilmente entendible por toda la población, porque sabemos que no todos vamos a tener el mismo nivel académico, ¿no? Entonces, para que todas las personas puedan tener acceso a este tipo de medicamentos. Y lo que decía la doctora, ambos deben de conocer este tema, claro, ¿no? Claro, sí. Desgraciadamente en nuestro país, pues por cuestiones de cultura, ¿verdad? De alguna cultura patriarcal que puede existir dentro de nuestro país, pues
se ha postergado esto solamente para las mujeres. Incluso a las mujeres se les dice en muchas áreas rurales que a qué vas a ir al centro de salud porque, y qué te estás haciendo allí, o si el doctor es un hombre, que te estás entendiendo con el doctor. Entonces se empieza a dar este tipo de comentarios. Las mujeres no tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva por este tipo de situaciones que se pueden presentar en estas áreas. Entonces, creo que estos tabús ya deben estarse eliminando prácticamente, ya que vamos a contar con este medicamento, pues con mucha más razón, ¿no? ¿Era el momento de aprobar esta pastilla? Considero que sí. Ya había estado en discusión en el Pleno del Congreso desde hace, como le menciono, desde hace más de una década, y que por cuestiones, la Iglesia, recuerde que nosotros entendemos y sabemos y respetamos la opinión, pero también debemos de darle a la población aquellas herramientas como para evitar un embarazo no deseado, sobre todo, y vuelvo a repetir que son los casos importantes en los que creo que han servido como para aprobar la comercialización de estos, que son los casos de abuso sexual. Doctora, ¿era el tiempo? Sí, en mi opinión sí. Durante mucho tiempo pues las mujeres estuvieron privadas de este medicamento, que prácticamente es un derecho sexual y reproductivo que tienen las mujeres. Entonces sí, era un momento adecuado para que se pudiera aprobar. ¿Es abortiva? No. El mecanismo de acción que utiliza este medicamento es evitar la ovulación, o sea, que salga el óvulo del ovario para que éste pueda unirse con el espermatozoide. Entonces, esto queda anulado. Si no sale el óvulo del ovario, entonces no hay, el espermatozoide no encuentra con qué hacer la fecundación. Claro, no encuentra nido. No encuentra nido, exacto. Y también tiene otro mecanismo que espesa el moco cervical que se encuentra en el cuello de la matriz. Entonces ahí lo que sucede es que forma como un taponcito. Entonces, un mecanismo de barrera. Exacto, entonces los espermatozoides no pueden subir. Entonces no es abortiva. Y incluso si ya hay un embarazo en ese útero, digamos, la pastilla no va a tener ningún efecto sobre un embrión que ya esté ahí dentro del útero. Doctor. Allá para el 2012, 2013, que le digo yo que también se puso a discusión si se aprobaba la comercialización de la PAE, se trajeron, si no confiaban en los expertos nacionales, se trajeron expertos internacionales. Venían dos médicos, uno de Chile, el otro no recuerdo de dónde, pero los trajo, de hecho, la universidad a través del decano de la facultad en ese tiempo, el doctor Medina. Él los trajo y se hizo una presentación sobre el mecanismo fisiológico en cómo es que actúa esta píldora de emergencia. Y ahí se dejó claro que no era en ningún momento abortivo, como se manifestaba en aquel tiempo y por lo que se oponía, ¿verdad?, la Iglesia, porque fuertemente era más que la Iglesia Católica de la que tenía esa oposición. Sin embargo, sí era necesario darle, sobre todo a las mujeres, esa opción, y lo repito y no me voy a cansar de repetirlo, porque siempre fue como la bandera, con la bandera que se navegó en cuanto a la autorización, y eran las mujeres que han sido abusadas, que han sido violadas, y que de repente pues el trauma de la violación más el trauma del embarazo hace de que ellas de alguna forma rechacen a ese recién nacido, y estos recién nacidos se den en adopción de forma inmediata. O sea, pero si no es abortiva, entonces el porqué de la oposición, ¿no? Le digo porque la Iglesia Católica ha sido la que más se ha opuesto a esto. Hay fuertes grupos conservadores en el país que también se han opuesto a que se comercialice este medicamento. Entonces, si no es abortiva, ¿por qué la oposición? Si hay técnicas, o mejor dicho, se ha comprobado de manera científica que la misma no es abortiva. Bueno, con decirle que en esa ocasión en que incluso a mí me tocó también ir al Congreso a ver esa presentación como secretaria de Estado, el mecanismo de acción quedó sumamente claro, y estaba una del Congreso, no representaba, pero sí parte del Opus Dei, de la línea más dura, por decirlo así, de la religión católica,
en que ella era la más férrea opositora a la comercialización. Nosotros, la doctora mencionaba algo importante, y esto tiene que ver con la parte educativa. El miedo en sí, creo que de la parte científica, es el abuso que se le puede dar al uso de esta píldora, y que sabemos que la juventud puede abusar. Y por eso mencionaba yo que no se puede tomar con un método de anticoncepción rutinaria, porque a la larga puede tener efectos adversos que pueden ser peligrosos para la mujer. Entonces eso tenemos que mencionarlo. Esto no es un método de anticoncepción rutinaria. Bien dice la palabra que es de emergencia, y a estos jóvenes que les gusta experimentar y que la han usado, o sea, porque ya nosotros sabemos, y no es del desconocimiento de nadie, que hasta a través de las páginas de Facebook donde se venden, ahí dice, se la llevan a la puerta de su casa. O sea, esto ha sido una comercialización clandestina a vista y paciencia de todos, y que ahora pues se ha legalizado. Y yo creo que eso que usted mencionaba es muy importante. Y lo voy a leer. Son varias desventajas. No es aconsejable como método de rutina, que es en lo que hemos estado prácticamente diciendo. No previene el VIH ni otras infecciones de transmisión sexual. Eso también hay que quedar completamente claro. Puede ocasionar efectos como náuseas y vómito. Pero esos son a corto plazo y son los más benignos, podríamos decir. Ya vamos a hablar de los otros porque también me interesa. Su uso frecuente altera el organismo. ¿Qué quiere decir esto? Es que recuerde que la exposición frecuente a estrógenos le puede desarrollar malformaciones en algunas células. Entonces, no es que quiero alarmarlo, pero a la larga hay algunos tipos de cáncer que son estrógeno dependientes. Entonces, podríamos tener una población joven que si usa de manera indiscriminada este método de anticoncepción de emergencia, podría desencadenar en algún tipo de cáncer. Usted es especialista, doctora, Sí, en esta área. Sí, realmente se han visto de que, bueno, los mayores estudios que hay son con anticonceptivos orales, que son los normales que uno utiliza, lo que mencionaba la doctora, de 28 días, 30 días, ¿verdad? En ese tipo de anticonceptivos se han hecho estudios y realmente la evidencia científica se ha inclinado de repente a que pueden producir, si se utilizan de forma indiscriminada, si se utilizan de repente más de 10 años, hay mujeres que hasta 10 años pueden estar tomando anticonceptivos orales, se ha visto de que hay mayor probabilidad de tener cáncer de mama, porque es un cáncer hormonodependiente, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando aquí de que si de repente hay mujeres que lo estén tomando todos los meses, durante un año, durante 2 años, habría que ver en estudios científicos cuáles son los daños que se podrían producir si se están tomando de forma indiscriminada. Por eso se hace énfasis en que es de emergencia, en que se debe utilizar solamente cuando ha fallado alguno de los métodos de anticoncepción o en el momento de una violación, ¿verdad? Solo en esos casos, porque si se utiliza de forma indiscriminada, entonces no sabemos realmente con exactitud cuáles serían estos efectos a largo plazo, teniendo como ejemplo ya lo que puede suceder con los métodos hormonales como los anticonceptivos orales, ¿no? O sea, en pocas palabras, si usted tiene una pareja y están teniendo relaciones sexuales frecuentes, continúen con el método que han estado utilizando, ya sea el de conteo, ya sea los preservativos, ya sea el DIU, o sea, continúe con el mismo, pero esta pastilla no lo va a venir a salvar, o mejor dicho, no es que ya usted va a dejar esos métodos y va a utilizar solo esta pastilla. O sea que el consumo lo más lógico sería una vez al mes. O no necesariamente. Ni siquiera es una vez al mes, sino que solo es una emergencia. Exacto. No va a tener emergencia todos los meses. Exacto. Es porque la concentración de hormonas en estas píldoras es alta. Es mayor que la de un anticonceptivo oral normal, ¿verdad? Entonces,
Por eso se les dice de que solamente si hay una emergencia, y una emergencia no va a suceder todos los meses, o una emergencia no va a estar sucediendo todas las semanas o cada 3 meses. O dos veces a la semana. Exacto, no, eso no puede ser, eso no existe. Entonces, debe hacerse conciencia en la población, solo en casos de emergencia, ¿verdad? Solamente en casos de emergencia que esto suceda, entonces se debe utilizar y hablarles acerca de los otros métodos anticonceptivos que existen. Exacto. Y que están disponibles en el sistema público y también a nivel privado, en la farmacia, ¿verdad? Se puede encontrar. Oigan, pero a esta altura ya deberíamos de estar en una educación sexual bien agresiva. Es una campaña sobre todo en cuanto al uso de esto. Eso justo con la firma de la legalización y de la autorización y de la comercialización, hubiera salido la campaña a través de los medios de comunicación, de radio o las mismas redes, las redes que ahora tienen una gran difusión, una difusión enorme, para poder alertar a esta población, a la población joven sobre todo, porque la población joven es la que realmente a veces se expone a ciertas cosas. Sí, eso es muy importante y se aprobó en el Congreso, tengo entendido, una ley para prevención de embarazos, pero pienso yo que se debe aprovechar esta parte de esta ley también, de donde se supone que se va a dar una educación sexual para evitar embarazos en las adolescentes, también hablar de este método anticonceptivo que prácticamente se está reintroduciendo a nuestra población, ¿verdad? Y especialmente, como mencionaba la doctora, esa población joven que desconoce en muchas ocasiones cómo se utiliza, qué efectos puede tener, que solamente es por emergencia. Una persona adolescente, explicarle qué es una emergencia, ¿verdad? Eso es algo muy importante, ¿verdad? Sí, o sea, a esta altura ya deberíamos de tener bien saturado por todos lados, contándole a la gente que no es de todos los días que se puede utilizar, que hay que continuar con los mismos métodos con los que han estado teniendo relaciones, y que a la larga puede traerles un problema, ¿no? Mucho más grande. Saber qué tan preparados estaremos para eso, ¿no? Sí, y eso lo comentábamos nosotros con algunos colegas hace un par de días, cuando ya se hablaba de la firma, de la legalización y todo esto de la PAE, de que ya desde ahorita debería de empezar un estudio transversal para ver este comportamiento de algunas enfermedades que tienen que ver con el consumo de hormonas. Porque si bien es cierto, ha sido, como le dijera, sabemos que la han usado de manera clandestina y su venta ha sido también de manera clandestina, pero ahora ya está legalizada y va a estar a nivel nacional a disposición. No es como antes, que de repente en las ciudades de mayor concentración poblacional es que las teníamos. Y entonces la población que estaba en estas ciudades es la que podría estar más expuesta a esto. Sin embargo, ahora es toda la población, todas las mujeres que de alguna u otra forma sientan la necesidad de quererla usar. Así es. Nos quedan pocos minutos, solo quiero aprovechar para consultarles sobre el tema de la mascarilla. Con ustedes hemos hecho programas en los cuales hemos hablado de este tema, de si ya es el tiempo de dejarlo ya, no de manera obligatoria, sino a libre albedrío de la gente que ande la mascarilla. Ahora, ¿qué piensa usted, doctora? En noviembre estuvimos justamente aquí y hablamos de ese tema, y nosotros decíamos que en noviembre todavía no era el tiempo, que tenía que evaluarse en febrero o marzo de este año para poder decidir, según el comportamiento epidemiológico de la enfermedad, si realmente se derogaba esa ley o no. ¿Y por qué? Venían dos situaciones importantes de fin de año. Uno, las fiestas de Navidad y de fin de año. Y lo otro es porque estábamos teniendo la introducción de una nueva subvariante de Omicron, que era la que estaba en Europa, y que de alguna forma, cada vez que hay introducción de una variante o de una subvariante, hay un incremento de casos, y que no sabíamos el comportamiento de esa nueva subvariante de Omicron. Entonces, y mencionábamos que ya para febrero y marzo podríamos tener nosotros alguna incidencia de casos que nos podría decir que ya era el tiempo. Ya el 11, justo el 11 de marzo, cumplimos nosotros 3 años del primer caso en nuestro país de la COVID-19. Creo que fue una experiencia amplia estos 3 años para la población en cuanto a las medidas de bioseguridad, y podríamos decir que el uso de la mascarilla junto con la desinfección de las manos a través del lavado con agua y jabón, o el uso de alcohol gel,
fue de las medidas de bioseguridad más exitosas y que nosotros no deberíamos de olvidarlas ni desecharlas. De repente la mascarilla sí cansó a la población, un gasto económico adicional que no estaba preparada para nosotros y que ahora pues será no de carácter obligatorio, pero será una responsabilidad de cada uno de nosotros si nos queremos proteger o no. Ya en los hospitales sí quedó que debe de usarse y pues eso nosotros lo tenemos que seguir y yo creo que hasta nos protege al paciente y protege al médico. Yo creo que eso ya quedamos claros en que la Secretaría pues tiene su unidad de vigilancia de la salud y que por la baja incidencia de casos que se presentó durante enero y febrero y que esto hizo de que de alguna forma pues la ley se llevara al Congreso para su derogación. O sea, se hizo bien entonces. Pues yo creo que sí, yo creo que ya era el tiempo. Nosotros quisiéramos que aprendiéramos como Japón, países industrializados y de primer mundo, con un alto nivel educativo, donde a la población no se le tiene que estar exigiendo. La persona sabe si se quiere proteger o no se quiere proteger. Y ya esto era como una obligación, era de carácter obligatorio y la población tiene que entender que cada quien es responsable de su autocuidado. ¿Usted qué piensa, doctora? Pues yo pienso que lo mismo que estaba mencionando la doctora, que de repente pues ya la población estaba cansada de estar utilizando la mascarilla, pues uno podía ver de que la mayoría de las personas ya en el supermercado la utilizaba ya deteniéndose la barba. Sí, deteniéndose ya la barbilla, ¿verdad? Entonces ya realmente las personas en la calle ya no la utilizaban y más con estos tiempos calurosos, ¿verdad? Entonces, pero como mencionaba la doctora, algo muy importante es que nosotros somos los llamados a cuidar de nuestra propia salud y pues sabemos que en sitios que de repente vamos a estar muy encerrados o si vamos a un hospital o si vamos a viajar en un bus de repente con muchas personas, pues de repente utilizarlo, ¿no? Pienso que ya es decisión de cada persona, ¿verdad? En este momento, si desea cuidarse, porque realmente el COVID anda por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces todavía está ahí y todavía podemos contagiarnos. Entonces lo ideal es cuidarnos. Pienso yo que esa cultura de autocuidado y de prevención debería ser algo importante en nuestro país. Pero bueno, desgraciadamente no todas las personas tenemos esa conciencia, ¿no? Sí, incluso escuchaba a algunas autoridades decir que si usted anda gripe, usted anda tos, nada le cuesta aguantar unos días más y andar su mascarilla para que no vaya a pasarle la enfermedad a alguien más. Y no unos días más, sino que son más o menos unas 20 enfermedades respiratorias que frecuentemente están causando y más con problemas estos cambios de clima en nuestra población. Entonces, cada vez que usted sienta que anda con un problema respiratorio agudo, alto o bajo, porque también eso, pueden están el asma bronquial, están las bronquitis, están todas esas cosas. Pero si usted sabe que con esa mascarilla usted no va a contagiar al resto de las personas, pues úsela. Exacto. O sea, ya quedamos con 3 años de educación, que si bien es cierto, ya la población el año pasado, para marzo, abril, el 70% de la población ya se había quitado la mascarilla. Sí. Seguía siendo una ley, pero la población sí. se cansó y se la quitó sola. Y ahorita pues ya es una decisión muy personal de cada uno. Así es. Quiero agradecerles el habernos acompañado, aceptar la invitación. Y que podamos hablar de estos temas así. Y doctora, tiene las puertas abiertas. Usted sabe, ya Gracias. Es de la casa, le digo yo. Usted también es de la casa, doctora, pero ya sabe, aquí tiene las puertas abiertas cuando usted quiera. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A todos ustedes, como siempre les digo, están nuestras redes sociales. Déjennos sus comentarios, sus puntos de vista sobre los temas que aquí abordamos. Queremos conocer qué piensan ustedes también, ya que su opinión es muy importante para nosotros. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.